Mi grupo y yo les vamos a presentar el socialismo ideológico en la Revolución Cubana. Los integrantes son Doménico Ortiz con argumentos, Mateo Galora metodología y Alina Cabezas conclusiones. Mi persona, Gabriel Ortiz, objetivos y antecedentes. Objetivo general, establecer el papel del socialismo respecto a la Revolución Cubana. Objetivos específicos, descubrir cómo influenció la ideología del Che Guevara sobre Fidel Castro. Analizar el comportamiento de Estados Unidos frente a la Revolución Cubana. Los antecedentes son: en una investigación sobre el socialismo redacta que el socialismo es una ideología política que defiende un sistema económico y político que se basa en la propiedad democrática o la adquisición y el control administrativo de los diferentes sistemas de producción por parte de los propios productores. El productor, el trabajador y se basa en el control democrático de las estructuras políticas civiles. Por ello, normalmente el socialismo se asocia a la búsqueda del bien colectivo. Desde un punto de vista ideológico, la idea del socialismo democrático tiene sus raíces en las revoluciones democráticas modernas, como las de América del Norte y Francia, en cierto sentido, desde los primeros socialistas a los primeros anarquistas, a los bolcheviques rusos. La idea del socialismo se entiende a menudo como una continuación de lo vulgar y en cierto modo como la radicalización de las ideas proclamados por la Revolución Democrática de los siglos XVIII y XIX. Gracias. Como argumentos tenemos al socialismo. El socialismo es un sistema político económico que está basado en la idea de un mundo igualitario donde no existen clases sociales. Como argumentos tenemos al socialismo, que es un sistema político económico diferente del capitalismo, ya que el socialismo está basado en una idea de un mundo igualitario donde no existen clases sociales, es decir, que no existen privilegios para los burgueses y no existen eh, un, pocos recursos para la clase pobre. El socialismo en Latinoamérica se basa en los sistemas políticos de otros países, es decir, que está basado en países extranjeros, como puede ser el capitalismo estadounidense y el socialismo ruso. En este caso, la Revolución Cubana se centra en el socialismo ruso. Y este estaba en contra del capitalismo de Estados Unidos. También el socialismo en Latinoamérica se ha caracterizado por no tener un sistema político durante décadas, es decir, que los sistemas políticos de Latinoamérica durante décadas han sido de otros países, como ya se mencionó anteriormente, y por ello normalmente sus sistemas políticos y su economía suele ser inestable. La Revolución Cubana participó Fulgencio Batista, Ernesto El Che Guevara y Fidel Castro. Fulgencio Batista era el expresidente y dictador de Cuba, el cual estaba aliado con Estados Unidos. Es por esto que cuando sucedió la revolución y Fidel Castro liderándola, Estados Unidos instauró el bloqueo a Cuba. Ernesto El Che Guevara fue uno de los principales ayudantes de Fidel Castro en la Revolución Cubana. También Ernesto Che Guevara fue uno de los representantes de la Revolución Argentina y uno de los más reconocidos revolucionarios en Latinoamérica. Fidel Alejandro Castro Ruiz nació el 13 de agosto de 1926 en Virán. Esta era una antigua provincia de Cuba en la zona oriente de la isla. Luego de la revolución se produjo el bloqueo a Cuba, como ya se mencionó anteriormente, esto porque Estados Unidos estaba en contra del socialismo que Cuba había adoptado como su nuevo sistema político y económico. Fidel Castro fue uno de los más grandes protagonistas de la historia y de la política en el siglo XX. Ernesto El Che Guevara. El Che Guevara fue un revolucionario iberoamericano nacido en Rosario, en Argentina, en el año de 1902. Entregó su vida a la lucha del imperialismo y la dictadura
y la dictadura que estaba en contra del Che Guevara. Se convirtió en el máximo mito revolucionario del siglo XX. Su figura ha quedado como un símbolo temporal en uno de los ideales de libertad y justicia. Cabe mencionar que el Che Guevara y Fidel Castro se conocieron mientras cada uno lideraba las revoluciones en sus países. En este caso, el Che Guevara en Argentina y, como se mencionó antes, Fidel Castro en Cuba. Para eso también es importante mencionar qué es en sí el bloqueo a Cuba, o también llamado embargo de Estados Unidos. Es un extenso Ay, perdón. También es importante explicar qué es en sí el bloqueo a Cuba, o también llamado embargo estadounidense. Es un extenso entramado jurídico estadounidense que incluye leyes y regulaciones económicas a este país que, que regulan y prohíben las relaciones económicas con este país. A continuación, tenemos la metodología. ¿Qué es una metodología? La metodología es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas y métodos con procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimientos. Este también orienta la manera en que vamos a enfocar una investigación y la forma en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos con el objetivo de que nuestros resultados tengan validez y pertinencia y así también cumplan con los estándares de exigencia científica. En el método que se ha destinado para el desarrollo eficaz de esta monografía es el método bibliográfico. El método bibliográfico utiliza fuentes de Internet, textos, informes y diccionarios. También se sigue para obtener información con documentos de una manera muy específica. Es un conjunto de técnicas y estrategias utilizadas para localizar e identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información necesaria para la investigación. También son aquellos que permitirán al usuario utilizar una información registrada en varios documentos para que de esta manera se pueda llevar a cabo nuestra propia investigación. Por último, los métodos de investigación bibliográfica serán también los hilos que nos permitirán conocer, localizar y seleccionar las diferentes informaciones precisas entre toda la globalización de información que existe. Muchas gracias. Como conclusiones, las revoluciones de carácter socialista no nos han traído consecuencias favorables para los pueblos americanos. Estas revoluciones lo único que nos han dejado son calamidades, guerras, pobreza y desigualdades. También la revolución cubana, comandada por Fidel Castro, que comenzó con la llamada Sierra Maestra, trató siempre de querer gobernar a base del llamado socialismo, que lo único que nos ha traído es más pobreza, menos libertad de pensamiento y educación, donde estos revolucionarios han permanecido mucho tiempo en el poder y se han transformado en dictadores políticos y económicos. Estos revolucionarios se han aprovechado de la ingenuidad de los pueblos, derrocando a gobiernos, tildándoles a burócratas hasta apoderarse del poder y permanecer muchos años en el poder. Como ejemplo, tenemos al gobierno de Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Venezuela, entre otros. También deberíamos entender que los gobiernos dictatoriales confunden al pueblo haciéndolos creer que el socialismo es una idea revolucionaria, donde se asocian a los trabajadores y a los pobres, prometiendo que van a cambiar sus vidas, implementando educación y aumentando su economía. Gracias.